Hola. Un tema que a mí siempre me interesó mucho dar en la escuela, que es la prehistoria, la parte prehistórica nuestra. Nosotros damos, creemos de alguna manera que la forma de vida nuestra es la forma de vida que tuvo siempre el ser humano, que siempre vivió así. Pero bueno, no, eso no es así. Viendo la prehistoria, viendo el tema del periodo prehistórico, lo llamaba prehistoria, también habría que ver si se llamaría bien. Apúntele bien. Como que hay una historia y algo que pasó antes de la historia. Y la verdad que no, a mí no me cierra mucho eso, pero bueno, se lo conoce como prehistoria. La etapa prehistórica está dividida en dos grandes tiempos, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra es la más extensa y a su vez está dividida en dos tiempos, en dos periodos. El paleolítico y el neolítico. Paleo quiere decir viejo y neo quiere decir nuevo. La vieja piedra, paleolítico, la nueva piedra, neolítico. Por una sencilla razón, los restos, la gente ahí en esa época no escribía, no había posibilidad de escribir, y no llegan sus restos materiales, lo que dejó la gente que vivía en ese espacio, en ese tiempo. Y bueno, como llega eso, y la piedra es lo que menos se pudre, que menos se descompone, menos se modifica, casi todos los restos materiales, muchos de los restos materiales de esa época están hechos de piedra. Entonces le dicen la edad de piedra. Pero no es que la gente solamente usaba piedras. Usaba piedras, usaba huesos, usaba madera, usaba pieles, usaba otros restos vegetales, otras partes de animales. Lo que pasa es que todo eso se descompone, la piedra no. Entonces se lo conoce como edad de piedra. Bueno, el primer periodo se llama paleolítico y es el más largo de toda la humanidad. En ese periodo se calcula 250.000, 300.000 años, hasta más o menos 12.000 años atrás. El ser humano terminó su evolución física. Ya había algunas otras especies humanas, como los neandertales, como los cromañones, que después generaron al Homo sapiens, pero nosotros nos vamos a dedicar a estudiar más que nada a los Homo sapiens, a los que pertenecen a nuestra especie. Nosotros somos Homo sapiens. Entonces, ahí, en esta época, estarían compitiendo estas dos especies, el neandertalis, neandertal, y el ser humano moderno, llamado Homo sapiens sapiens, que sería nuestra especie. Toda especie viva necesita adaptarse al medio ambiente para poder sobrevivir. A las condiciones de su ambiente, a sus condiciones, al espacio físico donde vive, a las dificultades que le plantea, principalmente para resolver cosas que tiene que resolver todo ser vivo. El alimento, ¡Quiero mi bocadillo! Condiciones climatológicas para poder vivir, vivienda, algún tipo de vivienda, dónde vivir, dónde protegerse de las inclemencias, dónde protegerse. Y después, bueno, el ser humano tuvo algunas cosas más que generar. Por ejemplo, lugares donde poder establecer lazos sociales estables, poder comunicarse con otros, protegerse. Al nacer es una persona totalmente dependiente
de sus padres o del grupo que lo contenga. O sea, otros animales, por ejemplo, ustedes habrán visto algunos videos en algún lado, algunos que tienen contacto, nace un caballito y a las pocas horas se está caminando. Nosotros tardamos 1 año en caminar. Como ejemplo nada más. Entonces necesitamos cuidados de nuestros padres, nuestros tíos, nuestra gente que esté al lado, nos cuiden hasta bien avanzado el tiempo, ¿no? Porque tenemos un periodo que llamamos niñez, ustedes mismos que son adolescentes, los chicos, bueno, necesitan todavía cuidado. En cambio, un animal al año, un perrito, ¿eh? Ya es un adulto. Eso es una gran diferencia. Tenemos muchas diferencias con los animales, especialmente que somos muy malos físicamente para cazar. Ustedes comparen nuestro cuerpo con el cuerpo de un gatito y veamos la capacidad que tenemos nosotros para para cazar. En la sabana africana, los seres humanos tenían que competir con leones, tigres, otros depredadores, perros, bueno, todos mejores cazadores que él. Y los seres humanos no tenían esa posibilidad. O sea, compitiendo con animales como felinos, gatos, ¿no? Y los perros, nosotros no tenemos nada que hacer físicamente. Para poder competir en eso, para poder cazar, para poder aprender a cazar, nosotros tuvimos que desarrollar esas armas que no nos dio la naturaleza, inventarlas nosotros, hacerlas, crearlas. Tomar una piedra, en principio, o un palo, pero ese palo le sacamos punta, a la piedra la golpeamos y la transformamos en un hacha, transformamos en algún elemento que pudiera ayudarnos a defendernos. Ahí empezamos a transformar nuestro medio, y eso empezó a pasar en el Paleolítico. Los seres humanos se hicieron cada vez mejores constructores de elementos que lo ayudaran a sobrevivir. Empezaron a crear algo que nosotros vamos a llamar cultura. Porque hay una manera de golpear el palo, hay una manera de golpear la piedra, hay una manera de trabajar la piel, bueno, cultura material, ¿no? Que se iba transmitiendo de padres a hijos. Es otra cosa que no pasa en los animales. Los animales tienen cierta transmisión de costumbres, de conocimientos. Yo he visto perritos que han aprendido de perros más grandes algunas cosas. Sí, existe eso. Pero en los seres humanos se transmite esto que estamos haciendo nosotros ahora. Transmitimos conocimiento de generación en generación, y ese conocimiento, si bien una parte se va perdiendo, otra parte se va acumulando permanentemente, se va acumulando. Al principio de manera oral, explicándole o enseñándole de manera práctica. Después se inventaron otros métodos. Hasta este método maravilloso que puede llegar a ser transmitir una imagen por un teléfono celular. Pero nosotros vamos transmitiendo de generación en generación conocimientos. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta, me parece que lo tendríamos que tener en cuenta, es que tenemos un instrumento que también fue evolucionando de sonidos guturales al principio hasta lenguajes articulados durante el Paleolítico. Es el lenguaje. Nosotros desarrollamos el lenguaje y podemos hablar de cosas de manera tal que nosotros nos representemos los objetos sin verlos. Bueno, llegó en algún momento los lenguajes llegaron a evolucionar hasta transformarse en conocimiento, en lenguaje articulado, simbólico. Nosotros podemos decir algo, yo te digo algo que no estamos viendo ahora, una palmera,
Y vos te imaginás la palmera. No, ningún animal tiene eso. Puede responder a ciertas cosas. Nosotros podemos imaginar. Y aparte podemos contar. Y esto va unido con el descubrimiento de una gran cosa que también sucede en el Paleolítico, que es el fuego. No se sabe bien cómo se descubrió, pero todas las culturas hasta hoy al fuego lo tienen en un lugar privilegiado. Fue un gran logro haber dominado el fuego. El fuego, si ustedes van a una iglesia, van a ver encendido en el fondo una llamita o una vela, representando a la divinidad, siempre asociado con algo divino al fuego. El fuego era algo muy importante porque la gente se reunía alrededor a la noche y podía estar caliente, pero aparte, algo muy importante, las fieras, los otros depredadores que cazaban, leones, perros, no se acercan, tienen miedo al fuego. Aún los que viven con nosotros, ustedes vean cómo reacciona un perro o un gato hacia el fuego, le tiene bastante temor. Entonces, eso le daba protección. Y la gente se reunía alrededor de los fuegos. Y en ese reunirse alrededor de los fuegos, los seres humanos quizá comían, compartían el alimento, generaban lazos sociales y se contaban cosas de unos a otros, transmitiendo conocimiento. Muchas veces, pues, yo siempre esto lo digo, nosotros le llamamos, siempre lo digo en las clases, nosotros le llamamos a nuestras casas hogares. Fíjense que la palabra hogar es el lugar donde se prende fuego también. Hogar significa eso. Y aunque a veces en algunas casas tienen comodidades muy importantes y tienen donde comer, comedores muy lindos, la gente cuando está en la intimidad, aunque tenga otros espacios, les gusta comer en la cocina, cerca del fuego, ¿no? Será porque hace frío y en verano, bueno, queda algo de eso. El fuego es muy importante y la reunión, ¿eh? Comida junta, comer juntos, eso es muy importante porque constituye a los grupos, ¿no? Estos lazos. Bueno, la gente ahora está medio intermediado eso, ¿viste? Porque alguno mira la televisión y el otro está con el celular y el otro está en otra cosa. Eso es medio difícil. Muchas casas, en algunas casas, apagan todas las cosas para poder hablar, un rato aunque sea, para comentarse qué pasó en el día, qué sucedió, qué necesitaron, porque eso hace la constitución del grupo. Es un hogar si se pueden reunir para comer. A la mañana te podés levantar más tarde, más temprano, tener esto, tener aquello, pero si vos te juntás para comer, ya tenés una pauta, algo común, todos nos juntamos para comer, ¿no? Ni que hablar de las religiones, aquellos que participan en alguna de las religiones, qué sé yo, se me surgen los evangélicos, hay mucha gente que es evangélica, le llaman a su reunión, ¿no? El lugar donde se reúnen ellos, la cena del Señor por Jesucristo. Se reúnen al culto y hacen la cena del Señor, o en la misa, ¿no? Los que somos católicos, compartimos el pan, la comunión, nos compartimos el pan. Y también viene una palabra hermosa de ahí, de todo eso, de compartir el pan, la palabra compañero, ¿no? Aquel que comparte el pan con el ¿no? El compañero, el que comparte el pan. Pero no es el pan solamente. Fíjense que en la palabra compañero, por ejemplo, nuestro compañero en la escuela le decimos compañero y no comparte quizá el pan. A veces comparte una galletita, una papa frita que se compró. No comparte el pan con nosotros. ¿Qué comparte? El conocimiento. Es interesante saber todo eso. Y es el momento ese. Bueno, todo eso pasa en el Paleolítico. Aparte de transformarse los seres humanos en unos cazadores tremendos. Al principio cazaban muy poquito. Comían de lo que quedaba. Algún animal grande cazaban a un búfalo. Y bueno, lo que quedaban era huesos. Partes que no podía comer el animal con sus dientes. Parte craneal del búfalo, del animal. Entonces el ser humano iba y era carroñero.
comía de lo que quedaba ahí. Agarraba una piedra, rompía el hueso, lo partía y se comía el caracú. Eso es la médula del hueso. Y eso tiene muchísima energía. Y parece ser que esa comida, que ningún mono come, ningún primate come, ayudó a que nosotros tengamos un cerebro cada vez más potente, haya nutrido las proteínas que ingeríamos en esa alimentación, nos hacía diferentes, ¿no? Y bueno, durante esa época había algún jefe, generalmente la persona que conocía mejor a los animales, cómo cazar, el que organizaba los grupos, porque el ser humano otra cosa, cazaba en grupos. Cazaba en grupos. El paleolítico y los vestigios que quedan del paleolítico en nuestra vida, que nosotros las ignoramos. Cuando jugamos a la pelota. El fútbol, las chicas que juegan ahora a la pelota también, que juegan al fútbol, o que juegan al vóley, o que juegan los juegos grupales, ¿no? Esas órdenes cortas que nos damos unos a otros para organizar el juego, esas órdenes cortas son las órdenes que se dan los grupos de cazadores para acercar a la presa, para acercar al animal. Organizan la acción colectiva. Y nosotros nos gusta tanto jugar a la pelota y pensamos que nos gusta la pelota. Pero a nosotros lo que nos gusta todavía, después de tanto tiempo, es cazar. Estamos cazando. Como los perritos que juegan con una pelota, no están jugando a la pelota, están cazando. Fíjense cómo actúa un perrito o un gatito. Jueguen con un gatito. El gatito más gordito y más sonso de las casas urbanas, cuando ustedes los vean jugar, fíjense que no está jugando, está cazando. Cuando nosotros jugamos a la pelota, al fútbol, al vóley, a ese tipo de juegos colectivos, al básquet, donde hay gritos, donde hay pequeñas órdenes que nos mandamos unos a otros, estamos cazando en grupo. Los seres humanos cazamos en grupo. A pesar de todo esto, de todos los aprendizajes que tuvieron, por ejemplo, la otra especie que estaba humana que existía en el Paleolítico, el Homo nardentalis, el nombre de nardental, esas razas desaparecieron. No se sabe por qué bien qué pasó. Algunos dicen que se mezclaron con los Homo sapiens, otros dicen que desaparecieron porque tuvieron desventajas competitivas, que fueron cazadores, por guerras. Bueno, hay muchas. A mí me gusta más la que tiene que ver con que nos mezclamos, ¿no? Hay estudios genéticos que dicen que nosotros tenemos porcentajes de hombre de nardental en nuestros genes. Bueno, habría que ver eso, yo no soy un especialista en genética, pero bueno, a mí me gusta esa idea, que en vez de que haya sido que los matamos, que nos enamoramos y nos casamos entre nosotros, ¿no? Sería más lindo. Bueno, qué sé yo. Acá tendría que venir, si tuviera el proceso de edición bien, pero bueno, no es el caso. La cuestión es que el Homo sapiens logró sobrevivir. Más o menos hace 100.000 años la pasó muy mal, porque comenzó una cosa que se llamó la era del hielo, que nosotros las vimos en las películas. Muchas de las películas de estas de la era del hielo tienen también hechas, tienen datos firmes después. Hay fantasías, los mamuts no hablaban, los tigres dientes de sable no hablaban. Pero nosotros podemos ver ahí un montón de cosas que tienen que ver con esta era del hielo. La era del hielo fue una época o glaciación, la última se produjeron muchas en la historia de la Tierra, pero la última nos afectó muchísimo a nosotros porque vivíamos, el ser humano es originario de África. Cambió mucho el régimen de lluvias, por lo tanto no crecían tantos pastos, no había tanta casa, bueno, cambió las condiciones donde vivían las personas y la pasaron muy mal. Se calcula que quedaron en esa época más o menos 10.000 personas, ¿no? Ituzaingó,
un distrito del Gran Buenos Aires, tiene 190.000 habitantes, calculen 10.000 personas. En la escuela debe haber 1.800, 1.000 personas, chicos, alumnos. Cuenten a las familias de eso y ahí tenemos el núcleo más o menos, poco menos, de la gente que quedó en total en la Tierra, casi desaparecieron. La pasaron muy mal. Y a partir de eso, muchos grupos empezaron a salir de África, a migrar hacia otros continentes, hacia Asia, hacia Europa, hacia Oceanía. Y más o menos hace 40.000 años cruzaron el estrecho de Bering y llegaron hace más o menos 10.000, 15.000 al sur del continente americano, a Ushuaia. Lo que hoy es Ushuaia, Tierra del Fuego. Piensen que todo esto lo hacían caminando. Estaban caminando ellos. Estaban caminando. Y iban persiguiendo en realidad a los animales, a las presas, buscando condiciones para vivir. Y colonizando y acostumbrándose a ese lugar y aprendiendo todo lo que se pudiera de los animales y de los vegetales de los lugares donde iban. Porque otra cosa más, este conocimiento era muy valioso, porque el conocimiento nos da posibilidades para poder sobrevivir. Eso también lo aprendimos en el Paleolítico. Eso los hombres del Paleolítico lo tenían, los seres humanos del Paleolítico, lo tenían muy claro. Los hombres, principalmente para cazar, parece ser que los hombres se dedicaban especialmente a cazar. ¿No? Aprender mucho de los animales, y las mujeres parece ser que se dedicaban a la recolección. Parece ser. Yo no creo que haya sido tan estricto, pero sí que se especializaron en una división, ¿no? Los hombres se dedican más a cazar porque, bueno, se necesitan ciertas energías que los cuerpos masculinos parecen tener más que las mujeres, y las mujeres tenían el cuidado de los chicos. Dicen que los niños en esa época eran mucho más susceptibles de ser cazados por otros animales, en épocas donde escasea la comida. Entonces, mucho más, imagínense, esos animales tienen hambre y se van a comer a los niños. Entonces, ¿será de ahí donde viene el lobo? Y parece ser que se dedicaban a recolectar frutas, hojas, todo lo que se pudiera comer. Estaban cerca del mar, frutos marinos como las almejas, caracoles, todo lo que se pudiera comer se comía. Hay que tener cuidado porque en la naturaleza también hay bichos, hay animales que si vos te los comes segregan algún veneno y te podés morir. Lo mismo con las plantas. Hay plantas que son muy buenas para alimentarnos, pero hay otras plantas que te pueden enfermar muy seriamente. Pero también hay plantas que si vos las comes te podés curar de alguna cosa. Todo eso lo sabían las mujeres. Parece ser que ahí el conocimiento fue femenino. El conocimiento de eso fue femenino. Y entonces mientras los hombres cazaban, las mujeres cuidaban este núcleo, recolectaban y juntaban. Y bueno, hay teorías que son muy interesantes que dicen que las mujeres se transformaron en las conocedoras de todo esto y pasaron a ser las primeras chamanes, brujas o sacerdotisas, ¿no? Ustedes piensen que no eran brujas que volaban y esas cosas, no. Eran las que sabían curar, las que sabían qué plantita podían agarrar para curar a una persona. Y eso era muy importante, más en una época donde lastimarse podía significar la muerte. No podías ir a la guardia de un hospital, donde te iba... romperse una pierna en el Paleolítico era morirse. Si no tenías un grupo que te contenga y que te ayuda a curarte, aparecen lazos sociales que ayudan a las personas cuando están enfermos o están lastimados y no pueden cazar, y les proveen de alimento y lo cuidan, ¿no? Y esos lazos sociales permitían la supervivencia. Lo peor que te podía pasar era quedar solo en esa época, ¿no? Aquel que expulsaban de los grupos era tremendo porque se quedaban solos
y eso significaba morir de hambre. Bueno, toda una cosa. Y ese cariño, ese afecto que nacería en este cuidado, se transmitía también el cuidado después de que la persona falleciera. En esta época aparecen los enterramientos, hacia el final, ¿no? Aparecen los enterramientos. Las personas cuando fallecían eran enterrados en un lugar y se lo enterraban con sus lanzas, con sus ropas, con comida, porque pensaban que podía seguir vivo, entonces iba a necesitar todo esto, por si lo necesitaba, se lo dejaban. Supone todo esto. Pero se han encontrado estos restos y bueno, es todo un tema. Esto también, la maternidad y la paternidad no era que tu mamá y tu papá eran los que te cuidaban. No, te cuidaba todo el grupo. Todo el grupo. No había mamá y papá, te cuidaban todos el grupo. Que generalmente era una familia extendida, porque los grupos no eran más de 40, 50, 60 personas. Grupos chicos donde pudieran cazar y organizarse. La casa, se dejaban en cuevas o en lugares donde pudieran estar, o utilizaban cueros de los animales para protegerse del frío. Bueno, todo eso pasa en el Paleolítico, muchachos. Es una cosa muy impresionante. Es todo un tema el Paleolítico. Había muchas dificultades el Paleolítico, pero no existía el trabajo. No había que esperar hacer algo, esperar para la recompensa después, sino que necesitábamos comida, los grupos necesitaban comida, salían a cazar, posiblemente lo conseguían, y si no conseguían, se iban a otro lado para conseguirlo. ¿No? La recolección, no había que sembrar algo y esperar que creciera, qué sé yo. No existía el trabajo, no existía el supermercado tampoco. Tampoco existían los hospitales si te lastimabas. Se calcula de las personas en esa época, 35 años, una persona vieja. Ya empieza a perder todas las cuestiones propias de la juventud. 40 años, persona vieja, ya está. O sea, es el número. Una persona vieja era de esa edad. Puede haber habido más, pero esa era la edad que se calcula que más o menos vivían las personas. Beneficio del trabajo, pero tampoco los beneficios del trabajo. No existía nada de eso. Vivíamos en un Edén, ¿no? Donde la comida salía de la tierra y bueno, nosotros la tomábamos. Tampoco éramos tantos. Se calcula que la población empezó a aumentar a partir de que la gente se adaptó después del comienzo de la era de hielo, pero no creció tanto la población. Voy a hablar de algunos millones de personas, ¿no? 10, un poco más, un poco menos, según cálculos, ¿no? Porque eso no se sabe, cómo se sabe, pero se calculan los especialistas a través de los recursos, y esto de seguir migrando quiere decir que necesitaban ir buscando comida, cada vez iban más lejos a buscar comida, ¿no? ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! Bueno, mejor amigo de los seres humanos, el animalito que representa eso, nadie va a decirme un loro, o un canario, o una lombriz. ¿No? Es el perro. Bueno, el perro se hizo mejor amigo del hombre en esta época, porque parece ser que los grupos de cazadores, al comer parte de su comida, al haber abundante, cazar animales grandes, se la podían dar el triperío, los cueros, lo que no se usaba, se lo podían dar a los perros. Y los perros se acercaban a los seres humanos. Y poco a poco fueron aprendiendo a cazar entre los seres humanos y los perros. Porque los perros también cazan en manada. Los perros cazan en grupo. ¿Vieron las jaurías que se llaman? Los grupos de perros se llaman jaurías. Cuando se desplazan los perros así, ojalá nadie va a abandonar a perros en la calle, pero cuando están en las calles, ustedes fíjense cómo actúan, en grupo. Y en las casas, cuando tenemos 2 o 3, yo tengo 3 perritos, los perritos forman una manada. Pero lo interesante es que forman manada con nosotros también. Nosotros para ellos somos parte de su manada. Y jefes de ellos, jerárquicamente, tienen manada. La manada del perro es jerárquica.
¿no? Hay un jefe y hay subordinados, ¿no? Y las manadas humanas también. Entonces para ellos fue fácil. No sé si aprendimos nosotros los perros nosotros, los dos juntos, somos socios, más que amigos. Desde la época del Paleolítico superior, ¿no? En la última etapa. Ya se encuentran restos de perritos al lado nuestros. Y cuando empezamos a ya dominar a otros animales y a llevarlos de un lado para otro, para seguir a los animales, el perro se transformó también en ayuda, el pastor, ¿no? Hace 10.000 años cambió el clima de la Tierra de nuevo. Parece ser que la glaciación, la era de hielo, duró 90.000 años, más o menos. Hace 100.000, más o menos hace 12.000, 10.000. Y todos estos bichos que existían, los mamuts, por ejemplo, no existieron más. Los megaterios, los otros tipos de animales, había unas mulitas gigantes, no existieron más, desaparecieron. No se sabe bien por qué, pero en todo el mundo empezaron a desaparecer estos animales. Y la caza en algunos espacios siguió siendo buena, pero en otros espacios desapareció. El ser humano tuvo que usar todos esos conocimientos que había acumulado por cientos y cientos de miles de años, o miles de años, para sobrevivir.